Pero una vez tomada Francia, ¿cuál es el objetivo de Hitler? Hitler, después de haber tomado Polonia, los Países Bajos, Bélgica, Checoslovaquia, Austria, Francia, empieza el avance sobre los países escandinavos porque él quería el recurso del acero que le podía proveer estos países, pero su gran objetivo es Inglaterra. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de ataques aéreos y también implementando otra tecnología de punta para la época que eran los submarinos. Los submarinos alemanes van a rodear a través del mar a toda Gran Bretaña. Así todo, con estos ataques implacables por parte de Alemania, Gran Bretaña va a resistir durante un año y empieza a ser un poco preocupante. Porque Hitler venía de buenas victorias y de manera muy rápida. Entonces la resistencia de tanto tiempo por parte de Inglaterra realmente lo empieza a preocupar. ¿Y qué pasa con la Italia de Mussolini, que era aliado de Hitler? Italia militarmente deja bastante que desear. Sus objetivos estaban en el sur de Europa, podríamos ubicarnos en Grecia o también en algunas regiones en África, y Mussolini permanentemente pierde y es derrotado. No tiene el nivel que está demostrando Hitler en otras regiones, claramente. Al mismo tiempo que Hitler está avanzando sobre Inglaterra, tiene que enviarle ayuda a Mussolini para que no sea aplastado por las fuerzas aliadas en el sur de Europa. ¿Y qué tienen que ver Hitler y Napoleón? Es muy interesante y llamativo indagar sobre este hecho, porque Hitler y Napoleón no tienen nada que ver en realidad. Contemporáneamente no se conocieron. Antes decíamos que Alemania y la Unión Soviética tenían un pacto de no agresión, pero lo que menos hacía Hitler era respetar los pactos. Y es así que al momento de invadir Inglaterra, pero viendo su resistencia, también decide invadir la Unión Soviética. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la denominada Operación Barbarroja, en la cual va a movilizar más de 3 millones de soldados. Pero ¿qué tiene que ver justamente cuando hablamos de la Operación Barbarroja? En la intención que tiene Hitler de querer invadir la Unión Soviética. La Operación Barbarroja consistía en poder atacar la Unión Soviética desde 3 frentes: la parte norte, centro y sur. La parte del norte fue sitiar lo que fue la ciudad de Leningrado. La parte sur consistía en tomar la ciudad de Kiev, que es la actual capital de Ucrania. Y en el centro, la idea de Hitler era poder llegar a la ciudad de Moscú. Ahora, ¿qué tienen en común Hitler y Napoleón? Es que ninguno de los dos tuvo en cuenta un factor fundamental, una ventaja para los rusos: el invierno. Seguramente los soldados de la Unión Soviética, los soldados rusos, no son de la mejor formación ni preparación militar, pero sí conocen su territorio, sí conocen el terreno, la geografía del lugar. Obviamente Hitler no quiso avanzar durante el invierno, pero la táctica de los rusos era retroceder de a poco, para que llegue el invierno. Y como los soldados alemanes no estaban preparados, ese fue el gran aliado de los rusos: el invierno, poder frenar el avance de los cientos de miles de soldados del bando del eje que querían entrar y conquistar todo lo que era el territorio de la Unión Soviética. Estados Unidos fue insultado por Japón. ¿Respondió de alguna manera? Es verdad, yo al comienzo decía que realmente es una guerra mundial, porque en el año 1941 va a entrar una zona que hasta ahora no había sido partícipe, que es la zona del Océano Pacífico, particularmente Japón. Como decíamos, Japón está del lado del eje con Alemania e Italia, tiene ambiciones imperialistas a través de su emperador Hirohito. ¿Y cómo entra en escena? En un momento van a invadir una zona de China que está pegado en su territorio, lo que era denominada la zona de Manchuria, porque tiene reservas de petróleo. Estados Unidos, como potencia mundial, le exige a Japón que se retirara, cuestión que Japón claramente hace caso omiso. Y así, en diciembre de 1941, Japón va a realizar un bombardeo sorpresivo a una base militar de Estados Unidos en el Pacífico, especialmente en Hawái, en la base de Pearl Harbor.
Este hecho puntual hace que esta guerra sea declarada a nivel mundial. Tenemos todo el continente europeo. El avance de Hitler sobre Rusia hace que no solamente sea europeo, sino también asiático, porque sabemos que Rusia es un país bicontinental. Tenemos conflictos en el norte de África y ahora tenemos conflicto en la zona del Pacífico. Y por más que el invierno ruso está frenando a Hitler, este no se da por vencido. Claramente Estados Unidos no se iba a quedar atrás después del insulto que fue el bombardeo a la base naval de Pearl Harbor. En la batalla de Midway, Estados Unidos en el Pacífico va a azotar a las fuerzas japonesas. A ver, pasa 1941, 1942, pareciera que Hitler domina el mundo, llega a 1945, termina la guerra. ¿Qué sucede para que los aliados tomen la delantera? Sí, parece mentira, pero en 1942 sucede algo que le da la delantera a los aliados. Nosotros decíamos que Hitler tenía submarinos rodeando todo lo que era Gran Bretaña y también en el Océano Atlántico. Por circunstancias bélicas, Estados Unidos intercepta a un submarino alemán y a este submarino le van a secuestrar lo que fue la denominada máquina Enigma, que contenía los mensajes encriptados de los alemanes con información de sus estrategias, y se descifraron los futuros movimientos que Hitler iba a tener en su ideal expansionista. A ver, te vuelvo a preguntar. Italia, con su líder Mussolini, ¿qué pasa? Sería interesante poder analizar a este líder totalitario, fascista, ya vamos a ver de qué se trata el fascismo como régimen totalitario, que fue Benito Mussolini, pero como comentábamos anteriormente, Italia sigue siendo derrotado, necesita la ayuda de Alemania, pero para Alemania también la situación empieza a ser preocupante y ocuparse de tantos frentes se le empieza a complicar. Y lo único que hace Italia es resistir. Y en el momento en que Hitler está librando la batalla en Stalingrado, Mussolini es derrotado y ahorcado en una plaza pública. La situación de los países del eje empieza a complicarse claramente. ¿Qué deciden hacer los aliados para frenar definitivamente a Hitler? Uno de los tantos enfrentamientos que va a haber entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética va a ser la batalla de Stalingrado, en la ciudad de Stalingrado. Este nombre va a ser en honor a su líder que tenía la Unión Soviética, que era Joseph Stalin. ¿Y por qué se va a librar esta batalla? Porque Hitler necesitaba el recurso del petróleo. Entonces también va a implementar la guerra relámpago. Desde el sur, atacando desde las fuerzas que estaban combatiendo en África, yendo por el Cáucaso. Pero este avance es frenado y las fuerzas aliadas logran rodear a más de 600.000 soldados alemanes. Imaginemos que Hitler está parado en el medio. A medida que va concluyendo la Segunda Guerra, Hitler va a estar acorralado desde dos frentes. Por el lado este va a estar acorralado por las fuerzas soviéticas, que van avanzando lento pero de manera efectiva. Estas fuerzas soviéticas, a medida que van avanzando, van encontrando lo que fueron los campos de concentración nazis. Y por el lado este, a través de un acuerdo de todas las potencias aliadas y de una preparación de mucho tiempo por parte de sus líderes, se va a dar el desembarco de Normandía. El acorralar a Hitler desde el este y desde el oeste por parte de los aliados hace que se tenga que refugiar en la capital, en Berlín. Ya la suerte de Hitler está echada, no tiene mucho más para hacer.